Amados hermanos, feliz día del Señor. El apóstol Pablo escribió una carta a una iglesia que él no había fundado, una pequeña iglesia en una pequeña ciudad en la región de Frigia, la actual Turquía, una iglesia de fuerte cultura griega. Y esta iglesia es la que se había asentado en la llamada ciudad de Colosas, un nombre que nos haría pensar en una ciudad grande, pero era una ciudad pequeña. Ahí, por cierto, era el centro del culto a la diosa Cibeles. Pablo escribe esta carta junto con Timoteo y la escribe desde un lugar cercano, probablemente desde Éfeso, no muy lejos de ahí. La iglesia la había fundado un compañero del equipo misionero de Pablo. Era nativo de Colosas, Epafras, griego, y tan compañero de misión, de trabajo de Pablo, que era también compañero de prisión de Pablo, según nos consta en la lectura del relato neotestamentario, compañero de prisión de Pablo. Así que la doctrina que llevó Epafras a Colosas para fundar, cimentar esa iglesia que ahí nació, esa pequeña iglesia, es una doctrina emanada del apóstol Pablo. Es una doctrina apostólica, una sana doctrina. En la introducción de la carta, el apóstol escribe y utiliza los verbos: ustedes escucharon, ustedes conocieron, de parte de Epafras, a través de este enviado de Pablo, dice: escucharon la palabra de verdad. Agrega: conocieron el Evangelio. Así que el apóstol y Timoteo, al escribir la carta, elevan acción de gracias a Dios, porque encuentran que en esta iglesia había una buena, sana fe en Jesucristo, había amor fraternal y había una firme esperanza de la herencia que estaba reservada para ellos en los cielos. Y el apóstol hace énfasis en mencionar esa tríada bendita de fe, esperanza y amor. Esa tríada la escribe el apóstol y la realza por lo importante que es, y deberíamos siempre velar que en nuestra iglesia esté. Y lo encontramos en sus cartas a los Corintios, en sus cartas a los Efesios, en sus cartas a los Tesalonicenses y en esta carta que escribe a la pequeña iglesia de Colosas. Fe, esperanza, amor. Y Pablo y Timoteo estaban contentos porque había sido pues una iglesia bien fundada y que vivía con la fe en Jesucristo, con la esperanza celestial trascendente y vivía en el amor fraternal. Sin embargo, eran conscientes de que por ser una iglesia griega y vivir en un lugar en donde había cultura y mitología helénica abundante, podía haber entrada, podía haber apertura a que se dieran falsas enseñanzas, sincretismos, sobre todo de parte de los sofistas, estos habladores del conocimiento que abundaban entre los griegos. Entonces, por esa razón encontramos que la carta a los colosenses es una carta preñada de doctrina, abunda en conocimiento, y quieren, tanto Pablo como Timoteo, que a la fe, a la esperanza y al amor se agregue en la iglesia conocimiento, sabiduría e inteligencia. Voy a leer para ustedes de esa introducción 2 versículos de la carta a los colosenses, Reina Valera contemporánea. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, atención, que Dios los llene del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son los versículos 9 y 10. Hasta ahí la lectura. Me he permitido titular la predicación Inteligencia espiritual. El apóstol lo menciona en el griego original, inteligencia espiritual. Hermanos, en cierta manera, cualquier sociólogo podría reconocer que nosotros en Occidente somos hijos de los griegos. Culturalmente hemos heredado mucho de ellos. Entre nosotros se valora y hasta se sobrevalora el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. La más joven de todas las ciencias de la conducta, la psicología, se ha dedicado, y con razón, a ocupar y a darle la importancia que debe tener en la vida de los hombres y mujeres hoy día, de la mente, la psicología. Importancia de la mente, de la razón, del entendimiento, de la comprensión, de la información, conocimiento, sabiduría, inteligencia. En realidad, hermanos, estos tres términos que menciona el apóstol acá, conocimiento, sabiduría, inteligencia, no son sinónimos. Están muy vinculados entre sí, pero no son sinónimos. Conocimiento. Yo voy a tratar de presentárselo de una manera que todos lo captemos. El conocimiento, hermanos, es la instrucción, la información. Tiene que ver con los contenidos de la información que recibimos y que acumulamos, que adquirimos, que memorizamos y que guardamos en nuestro patrimonio cultural, cada uno de nosotros, o a veces nuestras familias, o a veces nuestros pueblos. Conocimiento es, pues, información recibida, adquirida y guardada por cualquier medio, por lectura, por conversación, por información que venga a través de los medios de imágenes, por la historia, por la academia, por lo que nos enseñan nuestros mayores. Todo esto es información y todo esto lo guardamos y es conocimiento. Es importante para una sociedad, es importante para un pueblo, para una familia, pero es también importante para la iglesia. Para el pueblo de Dios es importante. Tan importante que quiero citarles como para el antiguo Israel, hace muchos años, el Israel de la Biblia, era importante el conocimiento y Dios se lo hace ver al profeta para que se lo diga a su pueblo. Leo para ustedes, Oseas. Dice Dios en cuanto al conocimiento. Oigan, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. En Reina Valera 60 dice, mi pueblo se ha extraviado por falta de conocimiento. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Yo me olvidaré entonces de tus descendientes. Noten que el conocimiento está relacionado con las enseñanzas. Entonces Dios había enseñado a su pueblo a través de sacerdotes, profetas, escribas, patriarcas, jueces, reyes. Les había dado expresado quién era Él, cuál era la voluntad para su pueblo. Ese conocimiento debían haberlo transmitido al pueblo. Y era importante, y por falta de conocimiento, el pueblo se había extraviado. Somos pueblo de Dios, hermanos. Para nosotros debe ser importante el conocimiento en la iglesia.
conocimiento de la palabra de Dios. Sabiduría. La sabiduría es un paso un poquito más allá del conocimiento, es ir un poquito más alto. Sabiduría, hermanos, es analizar, administrar, ordenar el conocimiento que tenemos. Cuando yo veo la televisión, recibo información. Es conocimiento. Yo debo de organizarlo, digerirlo, administrarlo, discernirlo, calificarlo, útil o no, beneficioso o negativo. Esto es la sabiduría. La sabiduría es la organización del conocimiento. Importante para el pueblo de Dios, importante para la familia de fe, importante para la familia de la iglesia, sí lo es. ¿Cuál es el consejo paulino al respecto? Que leemos en la Escritura. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, una iglesia grande, una de las primeras cartas que escribe el apóstol a una iglesia griega, en donde llegaba cantidad de conocimiento. ¿Y qué escribe? Examínenlo todo, retengan lo bueno. Reina Valera 60 dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Y agrega, absténganse de toda especie de mal. Porque el conocimiento hay que administrarlo, hay que digerirlo, hay que discernirlo, hay que organizarlo, clasificarlo, y eso es sabiduría. Sabiduría es la administración del conocimiento. Por lo tanto, es un nivel un poquito más alto en la escala cognitiva. Requiere un poquito de esfuerzo. La sabiduría. Y luego se nos menciona también inteligencia. Este es un término eminentemente griego. Utilizado alrededor de 150 años antes de Cristo, aparece el término en la filosofía griega. Hermanos, voy a planteárselo de la manera más útil, sencilla y precisa posible. Inteligencia es la capacidad para resolver problemas, utilizando el conocimiento que hemos administrado y organizado de manera tal que tomemos decisiones sobre la práctica y propongamos soluciones. Hermanos, decisiones a cada momento tomamos. Opiniones tenemos todo el tiempo y sobre el entorno nos toca aplicar nuestra inteligencia. Y la inteligencia es, entre líneas, escoger qué debo hacer en base al conocimiento que he recibido, que he organizado, que he administrado, clasificado, digerido, discernido, y luego enfrento una situación y digo, esto es lo que voy a hacer. Tomo una decisión. La decisión ha de ser inteligente. Ahora, cuando hablamos de inteligencia, sé que empezamos a manejar lugares comunes, coeficiente intelectual. Usualmente confundimos cantidad de conocimiento con inteligencia. Y no, hermanos. Ahora, ciertamente lo opuesto es un axioma que da terror. No puede haber inteligencia sin conocimiento y sin sabiduría. Esto es una escala. Pero las cosas se han complicado últimamente para bien de la sociedad. Lo que antes se circunscribía al coeficiente de inteligencia, si está en 100 o en 110, o si estamos rayando alguien en el genio y ya tiene 130 de coeficiente, y ese es muy especial. No, hermanos, el asunto es que ahora se habla de diferentes tipos de inteligencia. Hay inteligencia lógico-matemática, hay inteligencia lingüística, hay inteligencia espacial,
hay inteligencia musical, hay inteligencia emocional, vamos, y en lo que están pensando la mayoría de ustedes. Inteligencia artificial. ¿Cómo llena hoy en día los espacios de comunicación la propaganda sobre la inteligencia artificial? ¿Saben qué? Como creyente en Jesús, como miembro de la Iglesia de Jesucristo, extraño sobremanera, extraño digo, me hace falta, pero no me extraña que haga falta y que esté ausente. Nadie habla hoy en día, ningún vocero, voces públicas, nadie habla de inteligencia espiritual. Y esta es de la que vamos a tratar ahora, porque de esto trata la palabra de Dios, porque de esto trata el texto breve que hemos escogido para meditar sobre él, de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Por eso pasa a ser el título de la predicación, inteligencia espiritual. Quiero llamar la atención como alguien que es reconocido en la cultura, en el ideario popular, en el imaginario de Occidente y en el de Oriente, del cercano Oriente también. Salomón, 3000 años, escribe lo siguiente: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Es Salomón quien habla de sabiduría, conocimiento e inteligencia y las integra porque integradas están. Si quieren, por último, acepto que las manejemos casi en sinonimia, sin que lo sean. Me llama la atención que cuando Pablo y Timoteo, probablemente en Éfeso, reciben la noticia de que los hermanos de la ciudad de Colosas viven la fe, la esperanza y el amor, dice, y irrumpen en acción de gracias en la introducción de la carta misma. Pero consideran que es necesario interceder por la iglesia de Colosas. Tiene fe, tiene amor, tiene esperanza, pero hay algo que preocupa a Pablo, al Espíritu Santo que escribe a través de él, y lo expresa. Dice, por eso nosotros desde el día en que supimos que, desde el día en que tuvimos la buena noticia de que ustedes estaban bien fundados en la palabra de verdad, en el Evangelio que les había llevado nuestro enviado Epafras, tenían esto, pero desde ese momento, desde ese día, oigan, no cesamos de orar por ustedes y de pedir. Ya pasa de la acción de gracias y de la alegría a la súplica. Pedían que algo completara a los hermanos de la iglesia de Colosas. Y es mi petición como pastor a Dios de que esto nos complete a nosotros acá en nuestra iglesia. Tenemos fe en Jesucristo, tenemos fe en la herencia reservada en los cielos, tenemos amor fraternal. Y me uno a Pablo y a Timoteo cuando he escogido este pasaje. Dice, pedir que Dios, la fuente, el sujeto, que Dios los llene del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor. Esta es la oración, la súplica de Pablo y Timoteo por la iglesia de Colosas. Esta es mi súplica como pastor por la iglesia de Amposta que me toca atender, asistir con la palabra del Señor. Que el Señor nos llene, pleró el vocablo, nos llene desde adentro. Es el mismo verbo que Pablo utiliza cuando escribe, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos es desde adentro.
Ahí no es ser llenos desde afuera, no es pedir más Espíritu Santo, es dejarnos llenar por el Espíritu Santo de Dios que ya tenemos, que nos llene desde adentro. El vocablo es pleró, no es pletó. Así que está muy claro cuando lo que piden aquí Pablo y Timoteo en oración por los hermanos de Colosas es que cuán importante es la mente, y tengámoslo, hoy en día no hay duda, todo el mundo habla de la importancia de la mente. Bueno, tan importante es que quieren que Dios sea la fuente de conocimiento, sabiduría e inteligencia en los hermanos de Colosas. Conocimiento, pero es que agrega y califica epignosis, por cierto. Es conocimiento supremo, es un conocimiento panorámico, por eso le pone el prefijo epi, no es simplemente gnosis, no es el conocimiento natural, es un conocimiento que viene de lo alto, que es panorámico, es superior. Esta expresión en la sola carta aparece 4 veces. Conocimiento. ¿Y dice conocimiento de qué? Conocimiento de su voluntad. Es el conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Solo conociendo a Dios, conociendo su carácter, sus atributos, su persona, conociendo su palabra. En su palabra Él ha hablado y ha expresado cuál es su voluntad para mí, para ti. Lo decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, en primer lugar en mí, aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Entonces, que Dios los llene, dice, del conocimiento de su voluntad, y que nos llene desde dentro. Es su Espíritu Santo el que nos va a hacer que con luz leamos la palabra santa. Ahí está la voluntad de Dios. Espíritu Santo, palabra santa. Hermanos, lo voy a decir de esta manera: la ignorancia bíblica en una iglesia es fatal. Y el principal responsable de la ignorancia bíblica en una iglesia es su pastor. Que le sigan los ancianos y luego cada uno en particular. Pero la ignorancia bíblica en una iglesia es fatal. No se puede conocer a un Dios del cual o al cual no nos acercamos en relación. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, esa sí era una iglesia grande, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sobreabundar, dicen que en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Cómo el apóstol Pablo está escribiendo a estos hermanos diciendo: bendito sea Dios que sobreabundó para con nosotros, nos dio, ¿qué? Sabiduría, inteligencia, conocimiento de su voluntad, según fue su beneplácito. Hermanos, esto definitivamente es importante, el conocimiento de su voluntad. Y luego agrega aquí en el texto, dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría, Sofía. Y agrega luego inteligencia espiritual, sunesis, neumáticos. Sunesis es inteligencia, Sofía es sabiduría. Y es verdad, según algunos eruditos, aquí el calificativo espiritual puede aplicarse tanto a sabiduría como a inteligencia. Y deberíamos leerlo: en toda sabiduría e inteligencia espirituales, en plural, para que espiritual califique a la sabiduría y a la inteligencia. Pero así lo tenemos en nuestra versión en español: inteligencia espiritual, inteligencia espiritual. Por eso le he dado este título al sermón en esta mañana: inteligencia espiritual. Hermanos,
aquí no hay algo misterioso en la inteligencia espiritual. Esto no es una cuestión secreta. Esto no es una cuestión como para una élite de iniciados. No. Hermanos, esta es una carta escrita a todos los hermanos de Colosa. Y en plural está diciendo que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, a todos. Es a todos nosotros que tengamos conocimiento, sabiduría e inteligencia. El Espíritu Santo nos va a desarrollar eso en nosotros a través de su palabra santa. Hermanos, el apóstol escribirá en otras partes hablando de la sabiduría que viene de lo alto y la diferencia de la llamada sabiduría del mundo. Otros escritos en el Nuevo Testamento también plantean esa diferencia. Ahora, hermanos, ¿para qué inteligencia espiritual? ¿Para qué? ¿Acaso para satisfacer nuestros egos? Eso sería pero muy griego. ¿Acaso para postureo eclesial? ¿Para presumir? ¿Para controlar? ¿Para deslumbrar feligresías? ¿Mostrar conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para un cultivo personal? ¿Que la inteligencia espiritual de la que habla la palabra sea intransitiva, que sea ociosa, para que nos transformemos en una especie de monjes illuminatis? No puede ser. Y justo el apóstol lo aclara y la palabra revelada lo aclara. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que, ahí está claro, pero claro como el agua cristalina, para que vivan como es digno del Señor, para que se traduzca en vida, hermanos, para que vivan dignamente, para que vivan, para que tomen decisiones, para que se comporten. Reina Valera dice para que anden, para que caminen en el Espíritu. Es decir, hermanos, la inteligencia espiritual vincula la teoría con la praxis, con la vida misma, la cotidianeidad, para vivir cada día de manera sabia, inteligente. Estamos tomando decisiones, unas muy trascendentes, otras muy pequeñas. Y cuidado, que a veces las pequeñas decisiones resultan en consecuencias trascendentes. Y lo que se nos está es dotando con el Espíritu Santo de Dios que ya tenemos, con la palabra santa de Dios que ya tenemos, para que nosotros tengamos conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Que se traduzca en forma de vida. El apóstol piensa que esto que es tan importante puede no estar claro. Yo pienso igual. Y pasa a aclararlo, y quiero aclararlo para ustedes. Dice, es decir, ¿qué es esto de para que vivan con conocimiento, con sabiduría, con inteligencia espiritual? Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Más claro no podía estar. Entonces, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual es para que vivamos como es digno de los que son hijos de Dios, de los que invocan al Señor, de los que invocamos al Señor, de los que somos hijos de Dios. Es decir, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se aterriza? Dice, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada.
siempre un absoluto, haciendo todo otro absoluto, y lo precisa, lo que a Él le agrada. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando leemos esto en nuestras versiones clásicas, nos mueve a confusión, porque creemos que ahí está diciendo que la voluntad es buena, la voluntad de Dios, que también es agradable, que nos agrada y que es perfecta para nosotros. No, hermanos, ahí lo que dice es la voluntad de Dios, que es buena, que es lo que a Él le agrada y por lo tanto es perfecta. Eso es lo que dice. Entonces, en palabras de Pablo, en esta carta, en esta introducción a los colosenses, hermanos, él dice, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo frutos. Aquí entra en redundancia ya. Frutos de toda buena obra. Lo que a Él le agrada es toda buena obra. El Señor Jesús lo diría en una expresión casi sublime. Con buenas obras, que los hombres vean vuestras buenas obras, no para vanagloria vuestra, no para que os alaben a vosotros, sino para que al ver las buenas obras, el buen actuar, el buen vivir, el buen andar, alaben a vuestro Padre que está en los cielos, agregó el Señor. Así que, hermanos, la inteligencia espiritual vincula de manera estrecha el pensar con el vivir, con el andar, con el hacer, con el producir. Es útil, es muy útil. ¿Sobreabundamos? Quiero hacerlo. Este mismo apóstol, cuando escribe a una iglesia en la capital del imperio, les dice a los hermanos lo siguiente, que nos lo diga a nosotros acá en Amposta hoy y lo absorbamos. Es una exhortación. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar, conocimiento, sabiduría e inteligencia, para que así cambie su manera de vivir, para que vivan como es digno del Señor, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo frutos de toda buena obra. ¿Y cómo termina el pasaje que hemos leído? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, hermanos. Cuidado con el enanismo en la iglesia. Los años se pueden acumular calentando bancas. Necesitamos crecer. Cuando Pablo le escribe a una iglesia enorme que abundaba en dones, pero que tenía unos problemas serios, les dice, tengo que darles leche espiritual. Tengo que tratarlos como a niños espirituales. Hay una versión que dice cristianos carnales, porque dice no soportan la vianda para adultos. Eran enanos espirituales y abundaban en dones y alardeaban de los dones, competían con los dones, por los dones. La iglesia de Corinto fallaban en el amor, tenían divisiones, había inmoralidades, y tiene que decirles, a ustedes les falta esto. En este caso, hermanos, para cerrar ya y terminar, a la iglesia de Colosas, que tenía fe, que tenía esperanza, que tenía amor,
Eso es precioso, una iglesia donde haya fe, esperanza y amor. La preocupación de Pablo es que no se descuidaran en cuanto al conocimiento, a la sabiduría y a la inteligencia espiritual. Que esa sea nuestra oración. ¿Para qué? Para que vivamos una vida como a Él le agrada, haciendo buenas obras. Una inteligencia espiritual que no es ociosa, que es preciosa. Oremos al Señor.